Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Escucharemos hoy en el Evangelio de la Misa unas palabras que seguramente a muchas personas, quizás también a ti y a mí, nos han dejado un poquito desconcertadas, y que los autores que interpretan el Evangelio, exegetas, pues se preguntan, ¿no? Es decir, se dan interpretaciones. Son esas palabras del Evangelio de San Lucas, cuando el Señor, contando una pequeña parábola, donde un hombre le pide del juez inicuo, ¿no? El juez inicuo que le pide a una viuda que le haga justicia, ya que el hombre no tenía ningún tipo de corazón, y se olvida de ella, pero porque es tan pertinaz y porque es tan, cansina o pesada, ¿no? Pues al final acaba haciéndole caso, ¿no? Pero dice el Señor, habla de la perseverancia en la petición, en la oración, y por tanto como lo que nos pide el Señor es que perseveremos en esa fe y confianza en lo que el Señor hace, ¿no? Pero al final, te decía, se pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Esa es la idea, esa es la pregunta que te decía, que quizás uno no ha sabido responder, porque deja como una incógnita el Señor ahí sobre un futuro que es efectivamente la parusía, cuando el Señor acabe, vuelva a la tierra, ¿no? Pero ¿encontrará esta fe en la tierra? Eso deja al menos a mí, como una especie de mal sabor de boca, ¿no? Es decir, ¿qué futuro nos depara? ¿Qué futuro nos depara? Ese futuro que nosotros también estamos viviendo, donde encontramos tantas dificultades y por otra parte también tantas situaciones donde echamos en falta la fe de tantos hombres y mujeres. ¿Encontrará esta fe en la tierra? Y al mismo tiempo, me venía bien también, pues para este rato de oración que hacemos esta mañana, lo que dice el Salmo, que es el Salmo 120, cuya antífona es: nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es decir, ¿a dónde nos acogemos? Al Señor. Y dice: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Yo siempre que leo este salmo, me acuerdo que un día en una charla, una tertulia de la preparación de la ordenación con don Álvaro, hablando de no sé qué, quizás de la liturgia de las horas, nos decía así: cuando leéis este salmo, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me viene el Señor que hizo de la tierra? Decía don Álvaro que se imaginaba siempre una película de vaqueros, cuando está uno en la pelea, ¿no? Y de pronto y viene el séptimo de caballería, ¿no? A salvarnos por los montes, ¿no? Siempre viene a la memoria ese detalle pequeño, tonto, ¿no? Pero que nos hacía mucha gracia. Don Álvaro siempre sacaba un poco de punta a esto, ¿no? Pues, pero es verdad, ¿no? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me viene el auxilio? ¿Encontrará esta fe en la tierra? Y al mismo tiempo,
nos dirigimos al Señor, que es nuestro auxilio y que nos llena de esperanza. Esto es lo que vamos a hablar en este rato de oración, esta mañana. Porque es verdad que todos hemos experimentado muchas veces, ¿no? Y seguramente pues lo tienes muy vivo, yo también. Momentos en los cuales uno es más consciente de su propia incapacidad. O del fracaso. O de la cierta desesperanza. Cuando las cosas no acaban de salir. O cuando mi lucha parece que es una especie de lucha en terreno baldío, ¿no? Y en ocasiones eso nos lleva pues a un desaliento, a una desesperanza. Vemos el panorama, vemos muchos signos también de esperanza, lógicamente, pero nos damos cuenta que la batalla está por dar, que hay mucho por hacer. Y no solo porque tengamos una situación social o, si quieres, política, pues que no ayuda a nada. Que épocas hemos pasado por situaciones, los hombres y en la Iglesia, por situaciones difíciles y a veces muy, muy contrarias. Sino porque también, pues, en el fondo, nos damos cuenta que la libertad humana y, por tanto, la decisión de cada hombre a seguir o no seguir a Cristo está ahí. Y cómo el ambiente, la misma cultura o la contracultura, si quieres, pues ha hecho tanto daño a tantos hombres de tal manera que es difícil. Hay una situación que tampoco quiero yo hacer aquí una descripción absoluta, pero que sí que es verdad que uno se da cuenta que no es sencilla. Reveses que a veces nos cuesta llevar con entereza en el mundo laboral, en el mundo social, en el mundo de la familia. Y ante todo eso, pues evidentemente nos puede entrar, incluso pensando, ¿no?, en nuestra propia vida, ¿no?, y en nuestra propia lucha, nos puede entrar como una cierta o no tan cierta o total desesperanza. Y cuando vemos además situaciones dentro incluso de nuestra familia, de la obra, que cuesta sacar adelante, o en respuestas que no son las que esperábamos, o situaciones a veces pues complicadas. ¿Cuál es la respuesta? Ante eso, tú y yo que tenemos fe y que tenemos también una vocación maravillosa, un don, un regalo de Dios, que tenemos formación y tenemos años de entrega también, y por tanto tenemos capacidad de responder ante estas cosas. Me viene a la cabeza unas palabras del Padre en una carta. Haz, Señor, que desde la fe en tu amor vivamos cada día con un amor siempre nuevo en una alegre esperanza. Un amor siempre nuevo en una alegre esperanza. Quizás, cuando vemos todo eso y nos cansa y nos parece como dificilísimo de saltar, de vencer esos obstáculos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué me pide a mí personalmente el Señor? Aunque esté yo pues mirando el panorama que tengo alrededor, si me quedo mirando ese panorama
simplemente que puede llevarme a la desesperanza y no me miro a mí mismo. ¿Cómo es mi amor al Señor? Tengo una alegre esperanza, eso que dice aquí, que vivamos cada día con un amor siempre nuevo en una alegre esperanza. La esperanza cristiana es sólida. Por eso no decepciona. Estas palabras que recordar son del Papa, ¿sí? No decepciona. No está fundada sobre lo que nosotros podemos hacer o ser. Y tampoco sobre lo que nosotros podemos creer. Añade. Su fundamento, es decir, el fundamento de la esperanza cristiana, es lo más fiel y seguro que existe. Lo más fiel y seguro que existe. El fundamento. ¿Dónde nos apoyamos? El amor que Dios mismo nos tiene a cada uno de nosotros, dice el Papa. Es fácil decir, Dios me ama. Todos lo decimos. Pero cada uno de nosotros podemos decir, somos capaces de decir, ¿estoy seguro de que Dios me ama? Es decir, yo lo digo, pero ¿estoy seguro? Y termina diciendo, no es tan fácil decirlo, pero es verdad. Es verdad. Si uno piensa en los primeros cristianos, o piensa en los comienzos también de la labor de la obra, y se da cuenta que las dificultades que tenían ahí unos y otros, no es comparable, evidentemente, porque la ingente labor de aquellos primeros cristianos fue una cosa impresionante, sobre todo porque estuvo marcado por el martirio de muchos de ellos, y así ha sido siempre la historia de la Iglesia, y sigue siendo así. Claro, ellos intentaban, ellos eran conscientes de que la fe era no solamente era antes que una pura doctrina, que estaba todavía por consolidarse, por otra parte, porque ni siquiera había dogmas, había creencias que después la Iglesia en su magisterio va definiendo como dogmas, pero la fe para ellos era algo distinto, era algo que no se fundamentaba sobre eso, sino era un regalo del Espíritu Santo, que había sido derramado en las almas después de la resurrección del Señor y de su ascensión. Era objeto de experiencia. Dios era alguien, realmente presente en su corazón. Quizás muchos de ellos porque los conocieron, otros porque conocieron a quienes conocieron al Señor. Vivíais, dice San Pablo, entonces sin Cristo, erais ajenos a la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, decía. Y sin Dios en el mundo. Y con la fe habían recibido la esperanza. Como dice San Pablo también, una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, ¿en qué basaban la esperanza? En que la fe era un regalo del Espíritu Santo. ¿En qué baso yo mi esperanza? Piénsalo. ¿Dónde me apoyo yo para cuando veo ese panorama del que hablábamos hace un momento, yo no pierda nunca la paz, ni el sosiego, ni la alegría, ni la esperanza? En que es verdad que Dios me ama. Y es verdad que Dios me ha dado ese don tan maravilloso que es mi vocación, mi fe, mi vocación. Y eso consolida mi vida. Y consolida mi esperanza. La consolida. La hace real. La hace real.
Ahí sí que me puedo apoyar, porque eso es roca firme, donde yo me puedo apoyar. Mira, después de tantos siglos, a la vuelta de tantos siglos, Dios no deja de llamarnos a esa gran esperanza. Que realmente, cuando uno lo piensa, realmente esa gran esperanza relativiza todas las demás esperanzas y decepciones. En el fondo, ¿qué tengo en el corazón? Porque esto es lo que importa. En el fondo, ¿qué me mueve? En el fondo, ¿qué es lo que me sostiene día a día cuando hay tantas pequeñas cosas, cositingas, si quieres, que a veces me quitan la paz? El ambiente, algunos asuntos de la vida de familia, situaciones que a veces me cuesta llevar adelante, mi cansancio, mi poca salud, lo que queráis, ¿no? Pues la poca respuesta de personas. ¿Qué es lo que me sostiene? Yo puedo tener esperanzas que más o menos cada día me sostengan, un éxito o una buena respuesta, sí, pero sin la gran esperanza, esas esperanzas pequeñitas no bastan. Y esa gran esperanza es Dios, que abraza el universo, que me quiere, que está siempre a mi lado, que me salva. Mira, la cruz parecía un gran fracaso. Y de hecho para muchos hombres lo era. Los mismos apóstoles se desaniman, se van. Vuelven a su tarea. Ha sido todo una especie de sueño. Pero con la resurrección cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque no se trata de un éxito limitado en Jesús, sino que en Él vencemos todos. Y porque Cristo ha resucitado, nosotros tenemos esperanza. Nosotros, dicen los discípulos de Emaús, nosotros esperábamos. Pero ni siquiera se dan cuenta que es Jesús que camina con ellos. Y que poco a poco, en esa tarde maravillosa de Emaús, les va abriendo el corazón y les hace entenderse, porque les habla de un futuro apasionante. Como dice nuestro Padre, enciende tu fe. No es Cristo una figura que pasó, no es un recuerdo que se pierde en la historia. Vive Jesus Christus erite todie, isse in secula, ayer y hoy y siempre. Y siempre. Señor, ¿qué tengo que hacer yo para recuperar en esos momentos la esperanza? O para no perderla. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que en mi corazón haya sosiego, serenidad, ante las dificultades y ante los momentos en los cuales yo me noto más pequeño o más débil? Pues pensar que Dios está con nosotros, dejarnos tocar por el amor de Dios, como aquella samaritana en su encuentro con el Señor, como María Magdalena, como Nicodemo, como Dimas, el ladrón bueno, como los discípulos de Emaús, les hace llenarse de esperanza porque hay salvación. Porque hay salvación, porque Cristo vive. Porque son mirados por el amor del Señor, que les habla de que todo eso que te preocupa, que a veces te deja como paralizado, no tiene ninguna importancia. Si tú lo miras desde la esperanza y lo miras con los ojos de Cristo. Todo eso que te preocupa o que te deja o que te inquieta o que te hace perder un poquito como el sosiego, la paz, la alegría. Míralo con los ojos del Señor. Enfoca tu apostolado, tu trabajo, la vida de familia, cuando ves errores, cuando ves cosas que te cuestan, cuando ves, enfócalo desde el punto de vista de Cristo, que
que te quiere, que te ama, que es verdad. Que es verdad. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, dice el texto evangélico, murió el Señor en la cruz. Y por tanto, nos ha cambiado. Nos ha cambiado. Yo entiendo que aquellos hombres del Antiguo Testamento vivían solamente de la esperanza en el Mesías que vendría, y ese era el camino de su salvación. Pero es que nosotros hemos sido redimidos por ese Mesías. Nosotros. Quizás tenemos que aprender a dejarnos mirar por el Señor, por ese rostro de la misericordia de Dios que nos habla. Tú, dice el Papa en un mensaje, ¿tú has sentido alguna vez en ti esa mirada de amor infinito que más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza? ¿Eres consciente del valor que tienes ante Dios, que por amor te ha dado todo? Como nos enseña San Pablo, añade, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Pero entendemos de verdad la fuerza de estas palabras? Que continúa fiándose de ti, mirando tu existencia con esperanza. Mira, es cierto, ¿no? Es cierto. Hay tanta gente hoy que vive sin esperanza. Hay tanta gente hoy que precisamente porque ha perdido la esperanza se ha dejado llevar por otras cosas donde ha buscado su esperanza, entre comillas. Y se nota en muchos corazones. ¿De qué tenemos que hablarles? ¿De qué tenemos que transmitirles? Precisamente, ¿cuánto les quiere Dios? Que eso en lo que se han metido, o esa situación que tienen, no tiene por qué tener un mal final. Ni tiene por qué no ser sanada. Una de las labores más interesantes que podemos hacer también a la hora de hablar del apostolado y de la evangelización es sanar corazones. Sanar corazones. Hablarles de cuánto les quiere el Señor, pero no solamente en un modo, digamos así, más o menos, perdona la palabra, cursi, o de un buenismo malentendido. Porque evidentemente el amor de Dios es exigente. Pero sí no podemos dejar de hablar de cuánto les quiere el Señor y de que ese amor de Dios nos hace recuperar la esperanza, que siempre estará a su lado. Y que esto que dice aquí el Papa, que me parece interesantísimo, es que Dios no te ha dejado. Que a pesar de tus errores, a pesar de la vida que llevas, a pesar de la situación que tienes, matrimonial, familiar, lo que quieras, Dios no deja de quererte. Y comprende. Sí, entiende, pues tu situación y a lo mejor tu mal uso de la libertad. Y todo eso es perdonable y arreglable, entre comillas. Por eso creo que en nuestra transmisión de la fe, en la transmisión de la fe, a la hora de dar un medio de formación, tenemos que dejar en la gente un sabor de esperanza. No un sabor de exigencias. No podemos dar un medio de formación leyendo una especie de listado de exigencias que tenemos que hacer para vivir esa virtud o esa norma, lo que sea. Abramos los corazones, sanemos corazones, hablemos de lo que el Señor les quiere. En ese sentido también que eso nos lleva a la correspondencia, precisamente porque noto que Dios me quiere, porque sé que Dios me quiere, me compromete y me lleva también a mejorar yo. Todos somos, y ahí hay que ser muy conscientes de que es así, todos somos pecadores. Todos tenemos ese fomes peccati en el corazón, y sabemos perfectamente que
no solo a la hora de dar un círculo, a la hora de recibir una charla, ¿no? Es que yo no soy mejor que esta persona. Por eso, a la hora de dar un medio de formación o de recibir una lección espiritual, lo haremos siempre desde la humildad. Señor, tú me quieres aquí como instrumento para transmitir esto, pero yo no soy mejor que nadie. Pero confío en ti. Pero me apoyo en ti. Pero tengo esperanza en ti, Señor. ¿Cuánto necesitamos eso? ¿Por qué tantos corazones por sanar? Tantas almas a las cuales llevarles como en Emaús el calor, el fuego del amor de Dios. El amor de Dios. Fijaos cómo en esa pedagogía tan bonita del Señor, en Emaús, el Señor les deja hablar, les habla, le habla de su tristeza, de lo que les pasa. Y el Señor, sí es verdad que les dice, oye, es que tenéis poca fe, es que no os dais cuenta. Y entonces, poco a poco, les va contando. ¿Y cómo enciende el corazón de aquellos hombres? Porque notan que lo que dice Cristo, al que todavía no han descubierto, es verdad. En el fondo, lo que nos llena de esperanza es la verdad. Lo que hace que los corazones cambien es conocer y amar la verdad, que es Cristo. En el fondo. Por eso transmitiremos a través de nuestro medio de formación la verdad que es Dios, que es el Señor. Qué bien comprendía a nuestro Padre el amor que irradiaba del rostro de Jesús. Desde la cruz nos mira y nos dice, escribía él, te conozco perfectamente. Antes de morir he podido ver todas tus debilidades y bajezas, todas tus caídas y traiciones. Y conociéndote también, tal como eres, he juzgado que vale la pena dar la vida por ti. Qué bonito. Conociéndote también tal como eres, he juzgado que vale la pena dar la vida por ti. Pues yo te diría, aplica esto a ti, aplícatelo tú, me lo aplico yo. Es que vale la pena. Vale la pena. Esa mirada del Señor te ayudará a reaccionar siempre, a mirar las cosas de otra manera, ¿no? Es como si el Señor, al mirarnos, a ti y a tantas personas que dependen de ti también, dijera, qué bueno que existas, qué maravilla tenerte aquí. Sí, eso aplicado a todo, A quienes te están a tu alrededor, a quienes te cuesta entender, a quienes por eso vivir esa alegre esperanza nos ayuda tanto, nos da tanto, nos ayuda tanto porque en el fondo miramos a las personas siempre desde ese punto de vista, la alegre esperanza. Y enfocamos la dirección espiritual y los medios de formación desde esa alegre esperanza. Vamos a terminar ya nuestra oración. Miramos a nuestra Madre Santa María, como siempre. Ella es spes nostra. Apóyate mucho en la Virgen. Pídele, ¿no?, por tantas cosas que tenemos en el corazón. Pero pídele a la Virgen también que a la hora de enfocar las cosas de cada día, de cada semana, lo veamos así, con esa alegre esperanza que nos da el Señor, el sabernos amados por Cristo y por tanto redimidos. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.